Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Hoy vamos a tener el primero de dos programas, porque así surgió, que tiene que ver con una institución que está muy ligada a la ciudad de Ushuaia desde sus comienzos. Estamos hablando de la Armada en Tierra del Fuego. Cuando hablamos con los antiguos pobladores siempre recuerdan el trabajo que se realizaba. En un principio la Armada no estaba asentada definitivamente aquí, sino que estaba el presidio de Ushuaia con sus talleres y proveían de electricidad, de alimentos a través de la panadería, de la leche, para los pocos pobladores de esa época. Un buen día, en 1947, se cierra el presidio de Ushuaia y es allí donde comienza su actividad la Base Naval Ushuaia. Ese va a ser el tema central de este y el próximo programa, y para ello vamos a hablar con quien es hoy el titular del Área Naval Austral, el contraalmirante Marcelo Dale Nogare. También vamos a hablar con Martín Díaz, que es el capitán de fragata médico, director del Hospital Naval de Ushuaia, que tantos recuerdos tienen los antiguos pobladores. Y esto también con el testimonio seguramente de Mabel Rodríguez, una vecina de nuestra ciudad. Pero antes de irnos al primer corte comercial, los invitamos a compartir este pequeño informe que nos habla de los orígenes de la Armada en la ciudad de Ushuaia. El 29 de septiembre de 1884 llega a Ushuaia la División Expedicionaria del Atlántico Sur, a cargo del entonces comodoro Augusto Lacerre. El 12 de octubre, iza por primera vez el pabellón nacional en Ushuaia. Lacerre permanece solo unos días en Tierra del Fuego, regresa con las embarcaciones y dejando solamente la Comodoro Pi a cargo del teniente de marina Carlos Méndez. En cuanto al transporte villarino, tuvo el privilegio de traer los restos del general San Martín. Al tiempo, esta nave amplió su recorrido llegando a los mares del sur. Sirvió para que hombres de la Armada aprendan a navegar en las bravas aguas del Atlántico Sur. En 1948 se crea, el 18 de noviembre, la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego y se declara lugar histórico el lugar donde se izó la bandera nacional el 12 de octubre de 1884. En 1949 se inaugura el Hospital Naval. Antes, recordemos, era la enfermería de la entonces Gobernación Marítima. La Armada colabora en la construcción, por ejemplo, de la pasarela que hoy conocemos como Pasarela Fique. Antes, en 1947, por disposición del entonces presidente Juan Perón, se cierra el presidio y es entonces cuando la Armada Nacional se hace cargo de sus instalaciones. Es así que el 13 de diciembre de 1950 se crea la Base Naval de Ushuaia. Esta institución colabora constantemente en diversas construcciones como los barrios Misión Alta y Baja, La Pasarela, la usina eléctrica y otras construcciones de importancia para el entonces pequeño pueblo de Ushuaia. En 1975 comienza sus actividades el Área Naval Austral. Pero, más allá de sus tareas específicas, la Armada tiene una participación especial con la población de Ushuaia. Da continuidad a las tareas de asistencia a los pobladores que desde el presidio se realizaban, tanto a través de los talleres, la usina, huerta, la provisión de la panadería, el recorrido con el micro, entre otras actividades. En 1952, la base naval inaugura la Escuela Militar número 113 para su personal, hoy convertido en el Museo Naval. Fue su primer director el recordado docente Pedro Antonio Duarte. También la base naval colaboró para editar en su vieja imprenta el diario Onaisin y en 1962, a partir de ese año, el Pregón Austral. En este breve informe destacamos que el primer jefe del Área Naval Austral fue el contraalmirante Edgardo Segura. Y también destaquemos que son innumerables las actividades que la base procuraba para, insistimos, la pequeña Ushuaia. El tambo, donde proveían de alimentos, de leche para la población de entonces. Y justamente
Cuentan los vecinos y la historia de la Armada que se incentivaba a las vacas con calefacción y música durante el ordeñe. Recordemos a Nicasio Urquiza, Villaverde y José Arrura, que fueron algunos de los encargados del famoso tambo del que hacen referencia los antiguos pobladores. El supermercado Sado fue un ícono de la presencia naval en Ushuaia, como lo fue también la cría de perros antárticos, que eran un motivo de orgullo en los desfiles de la avenida Maipú. Recordamos también la imprenta, capitaneada durante algunos años por don Miguel Calderón y también los hermanos Santa María. Desde la imprenta se prestaba colaboración no solo para el ámbito naval, sino también para otras instituciones del territorio. Y mención aparte es el aporte de la banda de música con sus presentaciones, no solo en fechas patrias, sino también en distintos eventos sociales. Como cierre, compartimos fotos cedidas por el archivo de la base naval y extraídas también a través de Google Imágenes y del Museo del Fin del Mundo, de distintas participaciones de integrantes de la Armada en la ciudad. Y ya estamos, lo dicho en el bloque anterior, con el comandante del área naval austral, el contraalmirante Marcelo Alejandro Dale Nogare, y decíamos fuera de cámara, no hace falta decir qué origen es el apellido. Para nada, italiano del Véneto, así que bueno, tercera generación de argentinos acá. Ah, bien, bueno, debe haber muchas historias en esto de los italianos llegados, ¿no? Sí, sin ninguna duda, del 39, ahí mis 4 abuelos vinieron de Italia, así que bueno. Con muchas historias, por eso. Con muchas historias, sí, sin ninguna duda. Pero hoy vamos a hablar de la historia que tiene que ver con esta relación de la Armada, la base naval o el área naval con la ciudad de Ushuaia o con el pequeño pueblo de Ushuaia, porque veo en algunos carteles que dice que justamente que nació Ushuaia con la Armada Argentina. Con ¿no? la Armada Argentina. ¿Y cómo se da con esa expedición, obviamente? Bueno, pues, yendo un poco a la historia, hay una simbiosis muy grande entre lo que es la Armada Argentina, la Patagonia en general y en especial Ushuaia. En el año 1881, el 23 de junio, se suscriben los tratados con Chile, donde se pone fin a todos los conflictos que había por límites. En ese tratado se decide que la línea de demarcación, en la separación limítrofe entre ambos países, corría por la línea de demarcación de las altas cumbres. Hubo muchos años discutiendo qué eran las altas cumbres y después, hasta no hace muchos años, hubo zonas todavía que había en conflicto, claro, que para que se decidiera bien por dónde pasaba el límite. Ese problema en la isla Grande Tierra del Fuego fue mucho más fácil. Para los peritos fue mucho más fácil, ya que las altas cumbres, como ahí doblaban hacia el este, que se decidió realizar un trazo geográfico recto y preciso, encomisado, que partía del punto denominado Cabo del Espíritu Santo, en latitud 52 grados, y continuaba hacia el sur en forma vertical, siguiendo el meridiano hasta llegar al Canal de Beagle. Exacto. Por eso es que vemos nuestro límite, que es uno de los, podríamos decir, más prolijos de la República Argentina, porque es casi un meridiano. Y un buen día, con presidencia de Julio Argentino Roca, llega la expedición del Atlántico Sur, que comanda la CR. Una vez que la Armada hacía años que venía pidiendo una expedición hacia el sur, pero como no estaban definidos todavía los límites, dónde empezaba y dónde terminaba Argentina y Chile, esa expedición había sido frenada hasta el año 1884, en que el presidente Julio Argentino Roca le encomienda a la Armada formar una expedición que se llama División Expedicionaria del Atlántico Sur, un nombre muy pomposo, sí, a órdenes de la CR. Y justamente, contraalmirante, bueno, se crean las subprefecturas en Islas de los Estados, etcétera, pero vamos a centrarnos en Ushuaia. Llega finalmente la CR y toda la expedición en 1884 aquí, por ahí por septiembre, fines de septiembre, ¿verdad? Perfecto, sí, la expedición esta estaba, como dijimos, a órdenes de la CR, y acá voy a nombrar los buques que había. Estaban la Cañonera Paraná, que era el buque insignia, y después estaban un buque escuela, que era el Cabo de Hornos,
el transporte Vizarino, el aviso Comodoro Pi y los cúters Patagonia y Santa Cruz, que eran muy chiquititos. Esta expedición nace desde Puerto Belgrano, se dirige por toda la Patagonia y la orden que tenía era ir armando las subprefecturas, que eran una especie de mini gobernaciones que estaban a órdenes de la Marina. Claro. La primera subprefectura que se arma es la de Bahía, la que se arma en la Isla de los Estados, claro, en San Juan de Salvamento. Ahí llegan, para alimentarnos de fechas, en abril del 84, realizan durante todo ese tiempo la subprefectura de San Juan de Salvamento, el faro de San Juan de Salvamento. Finalizado esto, toda esta escuadra de buques que seguía a cargo de la CR se dirige a Ushuaia. Ahí lo más importante es ver los relatos de los marinos, porque se encuentran con el canal de Beagle y se encuentran con una orografía que no existe en ninguna parte de Argentina. O sea, ustedes por ahí no, los que viven acá es algo normal, pero para un argentino es muy raro navegar en un canal con montañas de los dos lados. Y bueno, y de esa forma terminan llegando a la ciudad de Ushuaia el 28 de septiembre de 1884. Bueno, y finalmente llegamos a un 12 de octubre de 1884, donde dice la historia, a ver, que se hizo por primera vez la bandera. La bandera argentina. Exacto. Eso es correcto, habíamos dicho que la expedición llega el 28 de septiembre. Rápidamente son invitadas las autoridades que había en tierra. Es bueno ver los datos históricos, que ven unas pocas casas, ven muchos chicos corriendo, una iglesia, un campanario. Rápidamente los buques fondean acá en la bahía de Ushuaia. Bridge embarca junto con Waits y Lawrence a bordo del buque. Son recibidos por la CR, reconocen el Estado argentino y hasta cierto punto se ponen contentos de que el tema haya sido definido. Arriba la bandera que tenían ellos que era la misión protestante, la South American Missionary Society, y la CR comienza a construir lo que sería la primer subprefectura en Ushuaia. Y un buen día se crea la base naval Ushuaia, contraalmirante. Perfecto, sí, el tema es así. La discusión que había en ese momento era, cuando se ordena cerrar el presidio, era sobre la subsistencia, si la ciudad podía sobrevivir sin el presidio. Es por eso en el año 1950 el Poder Ejecutivo ordena la creación de la base naval de Ushuaia. Amén de esto, es también justo recalcar, el febrero del 1922 el presidente Hipólito Yrigoyen ya había nombrado lo que se llamaba la Comandancia Naval de la ciudad de Ushuaia. Si bien había nombrado una autoridad en Ushuaia, no se había conformado la base naval, que, como dijimos recién se forma en 1950. Y ahí empieza un poco, contraalmirante, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta relación directa con la población. Lo que hacían en el presidio, de alguna manera, lo continuó la base naval. Esto es la provisión de alimentos, los buques, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Bueno, desde el Vamos estamos filmando nosotros en un lugar que era parte del presidio. Acá es donde estaba la oficina del jefe del presidio, que es donde está ahora la oficina del comandante del área. Y ninguna duda, la Marina continuó con todo, con el hospital, continuó, bueno, muchos de los pobladores recuerdan todavía lo que es la panadería, que sigue estando como histórica, y como muchos de los datos de esa época estaba, por ejemplo, Monte Gallinero, que es lo que conocemos hoy, que para el que no lo conoció o no leyó, ahí donde estaba la provisión de gallinas y de huevos para toda la población de Ushuaia. La Marina en esa época cumplía una misión muy importante, porque era gracias a las provisiones que recibía la Marina y los servicios de transporte, que después vamos a hablar, era la que le proveía a todos los pobladores de Ushuaia la provisión que llegaba una vez por mes. Bien, vamos a continuar charlando con el titular del área naval austral, pero también vamos a hablar un poco del Hospital Naval de Ushuaia. Hacia allí nos dirigimos y luego seguimos con el contraalmirante Dale Nogales. Y desde el sector del área naval austral nos trasladamos a otro sector importante que tiene que ver con la base naval, como es el Hospital Naval de Ushuaia. Por eso estamos con el director médico de este hospital, el capitán de fragata médico, Martín Díaz. Muchas gracias, capitán, por recibirnos también, ¿no? Muy agradecidos nosotros aquí en el Hospital Naval. Es realmente muy importante vuestra presencia
y estoy atento para lo que usted disponga. La intención, modestamente, es dar a conocer las actividades. Todo el mundo habla del Hospital Naval. De hecho, estamos en un lugar que para mí, que nos gusta la historia, muy apreciado, porque hay toda una estantería con elementos que formaban parte de la base del Hospital Naval. Y entonces nos gustaría, capitán, que nos hablara un poco de los comienzos del Hospital Naval, que se remontan mucho antes de la llegada de la Armada aquí. En realidad, el Hospital Naval es hijo del presidio, por así decirlo. Deberíamos imbuirnos de una apretada síntesis histórica para comprender sus orígenes. El presidio, desde su existencia desde 1902 a 1947, fundamentalmente en esas primeras décadas de existencia tenía tanto presidiarios que no gozaban de buena salud o enfermaban, y también empleados del presidio que también requerían de asistencia médica. Por aquellos primeros tiempos, principios de siglo, tanto la condición latitudinal tan al sur como nos ubica, las condiciones orográficas y sobre todo hidrometeorológicas hacían que los enfermos no puedan ser desplazados en tiempo y en forma. De pronto había que esperar a que venga algún buque y de pronto muchos pacientes o tenían complicaciones o fallecían en esas derivaciones de urgencia. Al mismo tiempo no había demasiado personal médico y o sanitario para hacer los socorros oportunos y complejos que se necesitaban. Por tanto, la familia Bridges hizo crear primariamente construir un velero de 2 palos y 2 motores que permitían llegar en 2 días a Punta Arenas. A través de los tiempos, eso se fue magnificando con la cantidad de población carcelaria creciente y terminó en la conclusión de que había que construir una enfermería para el presidio. Enfermería que primero se instituyó dentro de sus pabellones. Pacientes con tuberculosis, con enfermedades venéreas, eran aislados en algunos sectores, hasta que realmente la necesidad en 1933 dio cimientos a lo que fue los pilares del Hospital Naval. Claro. Su construcción demoró prácticamente 10 años. Se pudo inaugurar recién en 1943, durante la presidencia del general Pedro Ramírez. Y a partir de allí se crearon 2 sectores, dos grandes salas, una de clínica quirúrgica y otra área de clínica médica. También se dispuso de un laboratorio mínimo, elemental, odontología, fisioterapia y labores que a través del tiempo se fueron complejizando. En 1947 el presidio cierra sus puertas y posteriormente esto fue cedido a la Armada Argentina, que a partir de 1949 se constituyó en el Hospital Naval Ushuaia, hoy con 72 años de existencia. 72 años ya, sí. ¿No? Y la función del Hospital Naval fue muy importante, porque recordemos que era el único hospital de esa pequeña ciudad de Ushuaia hasta que el gobernador Campos decide construir un visionario, ¿no? El hospital regional. Pero durante muchísimos años, aún hoy, el Hospital Naval cumplía esa función de asistencia a la población. Lógicamente, el hospital, si bien como dije hace un momento, es hijo del presidio, también prestaba asistencia sanitaria para la población ushuaiense. Sí. Y también, desde todo punto de vista, la Grey Católica hizo su presencia a través de las hermanas vicentinas, brindando su ayuda humana y espiritual, que después, posteriormente, se desplazaron al hospital regional, como usted dijo, a fines de la década de los 50, el señor gobernador, el capitán Campos, funda el hospital regional y a partir de allí parte de la gente que también prestaba servicios acá
es nutrida y vertida Claro. a ese nosocomio. Bueno, el dato de las hermanas vicentinas, ¿no? Que cómo colaboraban también en la asistencia, supongo yo que como enfermera, más allá de la asistencia espiritual, ¿no? Sí, Colaborando. por eso digo, la asistencia Sí. tanto humana como Sí. de acompañamiento de Claro. los pacientes y la asistencia religiosa. Muchos pobladores, usted sabe que nuestro programa se centra en eso, en anécdotas que nos van contando los vecinos de Ushuaia, hablan de este hospital donde muchísimos nacimientos se han producido aquí en este hospital naval. Sí, sí, yo he tomado la dirección de este hospital a fines del 2018 y cada tanto siempre recurre alguna persona y me hace mención a que nació en este nosocomio, ¿no? Lo cual para mí es una alegría y es una emoción destacable porque es una parte viviente de la historia del mismo, ¿no? Y usted hacía, capitán, menciona que si bien algunos médicos o especialistas estaban un tiempo acá, después se iban, otros decidieron quedarse. Lo digo porque, por ejemplo, hay un médico muy conocido por los vecinos que fue el doctor Roque Sánchez Galdeano, que funda la clínica actual, ¿no? Sí, hay numerosos profesionales como el doctor Roque Sánchez Sí. Galdeano, su hijo el doctor Carlos Sánchez Poldesleman, médicos de Marina que después decidieron quedarse, fundaron la clínica San Jorge y pusieron sus esfuerzos al servicio de la comunidad. También se han quedado otros médicos como el doctor Seguro. Camba, el doctor Fernández Ruiz, Médicos que han pasado y se han decidido el doctor, quedar. claro, el doctor Celi, pero no solamente médicos, también hay odontólogos, bioquímicos, profesionales de otras ramas del arte de curar y administrativos, técnicos que han pasado por este hospital y Claro. después decidieron quedarse y ofrecer su servicio a la comunidad. Un hospital con mucha historia. A manera de cierre, hoy cómo se encuentra el hospital naval de Ushuaia. El Hospital Naval de Ushuaia se encuentra en una fase de readecuación. Es un hospital que se ha vuelto a abrir nuevamente a la comunidad a través de servicios prestados al Estado fueguino, algunas obras sociales, de manera tal que no se encuentra concentrado solamente en las Fuerzas Armadas y de Seguridad o afiliados a la obra social, de la parte castrense o de seguridad, sino que está abierto a la comunidad toda. De hecho, tanto el año pasado como este, que nos asiste a esta calamidad tanto mundial como nacional de la pandemia, hemos ofrecido distintos servicios a la comunidad, como contribuir en los hisopados, en los primeros gestos de vacunación que acaecieron durante el año en vigor y bueno, y estamos atentos a los requerimientos que nos solicita la provincia para estar dispuestos a vertirlos. Bien. Doctor, capitán, le agradecemos también a usted su predisposición para contarnos parte de la historia de Bueno, Ushuaia. yo creo que para entender y centrarnos en el presente es fundamental conocer el pasado. Sí, señor. Y a su vez imprescindible para pergeñar el futuro. Exactamente. Muy agradecido a usted y a todos los televidentes. Que están colaborando. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La charla con el capitán de fragata médico Martín Díaz, quien es el actual titular, el director médico de esta querida institución como es el Hospital Naval de Ushuaia. Ya volvemos. Interesante lo que nos decía el director médico del Hospital Naval sobre la actividad que el hospital desarrolló desde hace tantos años y que hoy continúa. Pero volvemos ahora con el jefe del área naval austral, jefe de la base naval y comandante del área naval austral, Dale Nogare. Y decíamos en anteriores bloques, contraalmirante, sobre la importancia de la actividad que la Armada hacía en favor de la pequeña población de entonces de Ushuaia, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho, cuando la Armada se le ordena crear acá la base, empieza a ocupar un montón de las funciones que en ese momento cumplía el presidio hacia la sociedad. Llámese estafeta, llámese la panadería, llámese lo que era toda la parte del tambo, toda la parte de lo que era monte gallinero, y de a poquito
todas esas funciones que iba cubriendo la Marina, se fueron algunas siendo ocupadas un poco por lo que era la gobernación o instituciones oficiales que iban llegando. Ahora, también me permito agregar, por lo que nos cuentan los antiguos pobladores, cómo desde la Armada se ayudaba al crecimiento de la ciudad en sí, la ampliación de la avenida Maipú, los trabajos de, no sé, de la pasarela Fique, la construcción de los barrios, ¿no? Todo eso lo hacían... Bueno, algo que muy poca gente sabe es que la pasarela Fique fue efectuada por la Armada. Eso antes era una bahía y en base por el plan de comunicación más rápido hacia la península, la Marina fue durante varios años cerrando esa bahía y haciendo la pasarela Fique. Exactamente. Y algo también que cuentan mucho los antiguos pobladores y sus descendientes es que dependían mucho de los barcos, del transporte navales. Bueno, sería, ¿no? Ese es en esto que nosotros decíamos que la ciudad le debe mucho a la Armada y que la Armada le debe mucho a la ciudad, nosotros podemos decir que era una simbiosis perfecta, porque gracias a que la Marina vino acá a Ushuaia y necesitaba tener todos los servicios y reaprovisionar la ciudad, es que en el año 1888, como para las empresas, las pocas empresas que había de transporte en esa época, no era redituable venir hacia la Patagonia, se le ordena a la Marina en el año 1888, estamos hablando de 4 años después del izamiento del primer pabellón acá en Ushuaia, crear lo que se llamaba la División de Transportes. La División de Transportes estuvo conformada originalmente por 4 barcos, por 4 buques que eran el Azopardo, Vizarino, Vigilante y Resguardo, y es lo que después, más adelante, se llamó la División de Transportes Navales. La División de Transportes Navales o el Comando de Transportes Navales, como se la conoce hoy en día, es la que le proveyó durante muchos años a la Patagonia, en especial Ushuaia, una provisión o le aseguraba una provisión mensual de víveres frescos y todo lo que venía a la isla. Sí, desde medicamentos, no sé, hasta ropa, todo. Medios cumplía gráficos. la función que hoy en día están cumpliendo líneas comerciales o líneas privadas. Claro, exactamente. Es importante también destacar el trabajo de la aviación, no digo hablar en profundidad, pero la aviación naval, ¿no? Con los famosos DC-3, DC-4 que venían los antiguos pobladores. En esa época los únicos aviones que venían acá en la época eran los buques, los aviones que venían de la aviación naval. Era la única línea de transporte que había para poder salir de la isla. Yo estimo que también porque era muy difícil aterrizar en lo que era la vieja pista, que es la que nos quedó a nosotros, y de a poquito la aviación naval se fue yendo acá de la isla, porque no había tanta necesidad, se fue replegando más a lo que es la base Comandante Espora, quedándonos en este momento con una estación aeronaval de la base naval de Ushuaia. Y como para ir cerrando, Dale Nogare, la actividad que desarrollan hoy, porque las cosas han ido cambiando, ¿no? Esta ciudad ha crecido, ya no se dependen muchas tareas de la base naval. Hoy, ¿cómo se encuentra el área naval austral? Bueno, el área naval austral, y también quiero recalcar que cuando hablamos de área naval austral es desde la latitud de Comodoro Rivadavia hasta la Antártida. Esa es todo el área que agarra. Nosotros la función que venimos desarrollando todos estos últimos años, esencialmente todo un control marítimo de todo lo que es el canal de Beagle, de todo lo que es la isla de los Estados, las operaciones y ejercicios conjuntos con los 2 batallones que tenemos en la isla, el 5 en Río Grande y el 4 acá, y toda esta tarea que venimos realizando, más todo el apoyo que es hacia la actividad antártida, el año pasado se vio afectado, como todos sabemos, por lo que fue la pandemia. Con lo cual, el año pasado se ha trabajado dando codo a codo con tanto la gobernación como el municipio y se han realizado en la isla 94 tareas comunitarias. Para que tengan una idea, se han repartido 124.000 bolsones de comida, siempre a requerimiento de la provincia o del municipio, y a lo último habíamos finalizado ya, nosotros éramos los que armábamos los bolsones, los preparábamos y éramos los que repartíamos en lugares en invierno del año pasado, lugares que por ahí eran muy inaccesibles y que podía ingresar nuestra gente. Esa fue la tarea grande que se hizo el año pasado en lo que fue la pandemia. Y hoy en día tenemos el Hospital Naval también realizando muchas tareas.
y un centro de aislamiento y un vacunatorio que podríamos decir es el segundo o tercero más importante de la ciudad, donde se realiza la vacunación no solo de nuestro personal, sino de toda la gente que nos envíe la provincia. Bien, ha sido muy didáctico, así Bueno. este abuelo del pájaro, lo que hemos charlado, y agradecerle sinceramente la predisposición a usted y al personal a su cargo. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, y decirle a todos los que están viendo este programa que la Armada hace mucho tiempo está acá, vamos a seguir estando acá y nos sentimos parte de la sociedad acá de Ushuaia. Exacto. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y lo vamos a hacer con varias de las fotos que tienen que ver con esto que el contraalmirante Dale Nogales nos estaba hablando. Ya volvemos. Estamos ya en la última parte del programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Por supuesto agradeciendo, ya lo van a ver ustedes, a todos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la realización del programa. Pero lo queremos hacer con una vecina de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a Mabel Rodríguez, que nos está acompañando. Para vos, Mabel, que nos estuvo acompañando, fue un poco la idea de ella grabar esto, trae muchos recuerdos este hospital naval que estamos ahora grabando esta entrevista. Y todos los recuerdos, desde el día que nací en este hospital, en noviembre de 1957, yo nací aquí y para mí es una alegría volver a reencontrarme con los recuerdos de la infancia, de la niñez, de las atenciones médicas acá, odontológicas, recordar a tantas personas que luego formaron la Ushuaia, que vimos, porque se quedaron muchas familias acá en el hospital, en el hospital regional, trabajaban enfermeros navales, los técnicos radiólogos, y hay un montón de familias que la verdad que sembraron sus frutos acá. Victoria Padín era originaria del lugar. Y después estaba... Hay un sector, ¿no? Los consultorios odontológicos se llaman Victoria Padín. Ella era asistente dental junto con la señora de Vélez, y don Vélez, como decíamos nosotros, Isidro Vélez era el técnico radiólogo, estaba el señor que llamaban Cuerito Varela, el farmacéutico era el señor Arce. Había enfermeras, enfermeros navales que fueron al hospital regional, y justamente acá, donde nosotros estamos enfrente, estoy viendo la casa de residencia de las hermanas vicentinas. La Madre Carrer es muy recordada por todos los antiguos pobladores, por todo lo que brindó a esta comunidad, con la hermana Vicenta, ellas francesas. Y ellas vinieron a trabajar acá al hospital naval, luego fueron a brindar sus servicios al hospital regional, y ellas tuvieron una actividad muy, muy, muy destacada en la comunidad. Después, con ayuda de la Armada, hicieron el Hogar Santa Luisa de Marilac, y digamos, así fueron quedando personas que cada vez que uno entra a este lugar, yo voy caminando por los pasillos que caminamos hoy, y cada cosa es un recuerdo, ¿no? Y hasta los remedios eran navales, te daban aspirinaval, todo era... Por eso queríamos ya casi finalizando el programa, hablar con vos de alguna manera,
a través tuyo el relato de muchos vecinos, Claro. antiguos pobladores y no tan antiguos, vos sos descendiente de antiguos pobladores y que se siguieron atendiendo aquí en este hospital naval de Ushuaia, ¿verdad? Sí, las campañas de vacunación cuando yo era niña, las primeras vacunaciones se hacían en el Hospital Naval, porque antes de que el gobernador Campos hiciera el hospital regional, había una asistencia pública Sí. que todos recuerdan en la claro. calle que hoy es Juan Manuel de Rosas, era la calle Triunvirato, ahí donde estaban los otros enfermeros tan conocidos, el hermano de Josefina Estavillo, Catalina Papic, el doctor Donde Demetrio. hoy está el jardín de infantes Pastorcito de Don Bosco. De la Ahí Licencia era la Legítima. asistencia Claro. pública. Después, ya con la, digamos, la integración del Hospital Naval, la comunidad se fue integrando y el hospital recibió a todos. O sea, yo nací acá porque mi viejo era personal civil, pero este hospital recibía a muchas personas y acudía en ayuda de todos los que necesitaban. Después, con el hospital regional, esos mismos técnicos, enfermeros y radiólogos eran muy valiosos para comenzar el funcionamiento del hospital, y después tantos médicos navales que se quedaron acá en Ushuaia, ¿no? Como lo contaba el doctor médico de acá El del director, hospital, claro, sí, el doctor director. Díaz, sí. Bueno, con vos vamos a tener una segunda parte porque vamos a hablar nuevamente del área naval, pero más que nada de la base naval, toda esa asistencia que brindaban a los pobladores de entonces, ¿no? Desde la década del 40, 50, hasta no hace tanto tiempo atrás. Vamos a hablar del tambo, de la chacra, nuevamente del hospital naval, el suministro de electricidad, panadería, que vos de alguna manera, sintéticamente como adelanto, lo has vivido también de niña. Sí, totalmente. O sea, entrar y ver la fuente y la panadería y todos los lugares donde transitamos. Los chicos del Colegio Nacional hacían gimnasia en lo que nosotros llamamos la rotonda, no sé cómo lo dicen ahora, en el presidio, el cine, hay infinidad. Después te voy a contar. Exacto. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Gracias a vos. En el cierre, como siempre, tratando de recomendarles libros que tengan que ver con Tierra del Fuego y en este caso con la Armada. Es el recomendado de hoy, es La Armada Argentina en Tierra del Fuego, del historiador querido y siempre recordado, el doctor Arnoldo Canclini. Justamente dice su contratapa que Tierra del Fuego, por su carácter insular, requería de la presencia y la acción de naves para ser parte de la República Argentina. Un poco es la síntesis, o aquí ampliado en este libro, de lo que hablábamos hoy con las distintas autoridades del área naval austral. Con esta recomendación, la Armada Argentina en Tierra del Fuego, presencia y acción, ponemos punto final al programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.